Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. Hoy vamos a hablar sobre la tragedia que los venezolanos estamos viviendo con la crisis eléctrica, corrupción e improvisación. Fracaso total. Estamos viviendo es un apagón revolucionario. Y todos sabemos que la electricidad es un servicio imprescindible para el desarrollo de los pueblos. Hay países que han progresado sin petróleo, pero ninguno sin electricidad. Durante el siglo XX, Venezuela fue una de las naciones pioneras en la industria eléctrica mundial. Creó un sistema robusto, de calidad internacional, que le permitió a la población disfrutar de un servicio eléctrico continuo y confiable sin preocupación. En los últimos 20 años, esta planificación coherente fue reemplazada por la improvisación que permitió que la dictadura iniciara obras que no se correspondían con las necesidades del sistema. Nunca cumplieron los plazos prometidos. Cambiaron los lineamientos de uso sin ningún estudio que lo soportara. Eliminaron los desarrollos hidroeléctricos. Impulsaron opciones nucleares que luego fueron abandonadas y sustituidas por pequeñas plantas de generación distribuidas y gabarras, despilfarrando los recursos económicos y energéticos de la nación. El sistema eléctrico, en consecuencia, se volvió frágil, vulnerable y comenzó a fallar. Ya no es confiable. Las interrupciones diarias del servicio que sufren los ciudadanos no son apagones, son racionamientos ordenados por el régimen como consecuencia de la ineficiencia de la infraestructura eléctrica. Vamos a comparar costos para que se den cuenta de la tragedia que estamos viviendo. Entre 1950 y 1998 se invirtieron $1.000 millones anuales y se crearon 20.000 megabytes. En cambio, entre 1999 y el 2020, este socialismo del siglo XXI invirtió la bicoca de $6.000 millones anuales y apenas si produjeron 10.000 megabytes. La infraestructura del sistema eléctrico nacional está en el suelo. Y la verdad es que lo que tenemos hoy día es un exceso de corrupción, de centralismo en las decisiones que atrofian los mecanismos de acción de las regiones. Por eso nosotros necesitamos un cambio absoluto del modelo autocrático y centralista que tenemos hoy día, precisamente porque es una dictadura y en consecuencia cree en la participación ciudadana. Antes, por el contrario, lo que quiere es imponer y seguir manteniendo un régimen despilfarrador, centralista y autocrático, que lo que trae es ineficiencia y corrupción. Profesionalizaron por completo todo el sector eléctrico. Y lo más grave de todo, la burla a los trabajadores con el incumplimiento de los compromisos contractuales y la ignorancia y la incompetencia de la gerencia. Entonces tenemos una gran realidad, y es que precisamente se robaron el sistema eléctrico de Venezuela. La realidad es que Corpoelec, hasta el año 2020, tenía una ejecución de 42 proyectos para generar una nueva infraestructura eléctrica. Muchos de estos planes presentan rezagos de más de 40 meses en promedio y el costo de referencia internacional es de $14.000 millones. Sin embargo, a los venezolanos nos ha costado, según los expertos, cerca de $38.000 millones. Este sobreprecio solamente para el área de generación se estima en $24.000 millones americanos, más de 10 veces el presupuesto anual de Venezuela para el sector salud. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente se robaron la plata, y esto no es consecuencia de las sanciones, esto es consecuencia de un régimen corrupto que se robó el sistema eléctrico de Venezuela. Hoy el sistema eléctrico no funciona y los ciudadanos deben vivir con el racionamiento y los apagones. Fíjense ustedes
En el caso, por ejemplo, de Mérida, cuando sucedió la tragedia de la zona del Mocotí del pasado 23 de agosto, en medio de la tragedia que ocasionó más de 20 muertos y miles de millones de bolívares en pérdidas materiales, más de 1000 casas destruidas, la luz se fue. Y eso es permanente en toda la zona de los Andes. Invirtieron una termoeléctrica, los chinos, casi 3.000 millones de dólares en el Vigía, y no está funcionando, sino que antes, por el contrario, el Vigía y toda la zona panamericana vive padeciendo de este apagón revolucionario. Este régimen dictatorial, en vez de corregir los factores reales que producen la crisis eléctrica, tomar acciones y las sanciones pertinentes, lo que hace es culpar a las sanciones y a todos nosotros en la oposición. Han habido todas esas acusaciones de sabotaje, cuando no es la iguana, el rayo, a los usuarios por derrochadores y también al crecimiento excesivo de la demanda. Siempre hay una excusa para tapar su propia ineficiencia. Lo que ha pasado es que esta dictadura instauró un sistema de multas y sanciones junto con una serie de decretos de emergencias y zonas de seguridad que no han evitado que la crisis se agrave y los venezolanos sigamos viviendo a merced de los apagones y en la penumbra. Esa sí es la verdadera sanción, la que le están aplicando a los venezolanos cuando nos ponen en funcionamiento el racionamiento y el apagón revolucionario. La crisis eléctrica es resultado de la imposición de un modelo de gestión que genera déficit y escasez. La crisis es estructural, no es coyuntural, y para resolverla haría falta por lo menos 10 años, pues los proyectos pertinentes no han sido acometidos. El sistema eléctrico está siendo forzado y sobreoperado, por lo que continúa debilitándose día a día. De no asumirse las medidas necesarias, si no hay un cambio en la situación política y social de este modelo que tenemos hoy día en Venezuela, vamos rumbo al colapso del sistema y al apagón final. El racionamiento y los apagones van a continuar mientras no haya un cambio de política y por lo tanto de este régimen. Sin energía y sin electricidad, nuestra sociedad y nuestra economía transitan hacia un estado inviable. Queremos condenar las políticas erradas del régimen de Nicolás Maduro que han traído como consecuencia un elevado costo de vida y con ello hambre y desnutrición de un elevado porcentaje de venezolanos, especialmente de niños, niñas y adolescentes que son el futuro de nuestro país. La desgracia del alto costo de la vida, del hambre y la desnutrición comenzó con las invasiones, expropiaciones y confiscaciones promovidas por Hugo Chávez al principio, pero posteriormente continuadas por el régimen corrupto e incompetente de Maduro. Así, en mi estado Barinas, de las 3.058.000 hectáreas con vocación agrícola, que representan el 83,05% de la superficie total del estado, 710.130 hectáreas, es decir, el 23,22% de la superficie total de uso agrícola, aún se encuentra afectada por invasiones o cualquier otro daño a la propiedad privada. Concretamente en el municipio de Barinas, de las 300.344 hectáreas con vocación agrícola, 132.809 hectáreas se encuentran en este momento bajo algún ataque a la propiedad privada, sea confiscación, expropiación o invasión. Fincas productivas cuyas invasiones fueron promovidas por los mismos regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en unos casos para comprar conciencias de los más humildes y en otros para cederlos a la guerrilla y a las mafias del narcotráfico. Adicionalmente a las invasiones de fincas están las expropiaciones de empresas proveedoras de insumos agrícolas, lo que le ha impedido a los productores que a pesar de la gran adversidad y del constante ataque continúan en el campo, impide a estos productores conseguir dichos insumos a productos competitivos y en consecuencia a vender a precios accesibles. Las expropiaciones, la baja productividad, una gasolina a $2 por litro, un diésel a $200 el tambor,
Las aún existentes alcabalas que extorsionan a productores pidiéndoles desde 20 a 100 dólares para poder operar en semanas radicales ha conllevado a precios elevados, escasez y por tanto a una desnutrición severa de cientos de miles de compatriotas. Barinas, como otros estados productores del país, se caracterizó por sus precios bajos y accesibles. Hoy eso no es posible, por las razones ya mencionadas anteriormente. La inseguridad jurídica y la desconfianza hacia el régimen de Maduro además impide que nuevos productores se sumen al trabajo del campo. Y de hecho, no habrá confianza mientras Maduro esté en el poder. No habrá posibilidades de precios accesibles y una buena alimentación para los venezolanos mientras Maduro esté en el poder. Por ello, exigimos que se concrete un acuerdo de salvación nacional para crear confianza y posteriormente para recuperar el campo y al país. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Y así poder brindar una alimentación adecuada y accesible a los venezolanos, especialmente a los niños y niñas de Venezuela, que son la generación futura y hoy sufren miserablemente por culpa de la incompetencia y la corrupción de Nicolás Maduro. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.